capítulo 27. Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículo 13. Voy a leer hasta el versículo 20. Hechos capítulo 27, versículos 13 hasta el 20. Ahí voy a estar leyendo la Sagrada Escritura. Dice la palabra de Dios: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Es decir, el viento era favorable. Usted sabe que en aquel tiempo no había motor, sino vela, y las embarcaciones tenían que salir de acuerdo al viento para poder navegar. Y lo que está diciendo es que parecía bien. Versículo 14. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Eso quiere decir encuentro de varios vientos, ese Euroclidón. Cuando varios vientos se encuentran, imagínese el remolino que se forma y lo que padeció la nave. Versículo 15. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos al viento y nos dejamos llevar. Así hay gente ahora mismo, hermano, que se está dejando arrastrar por el sistema para no oponerse al sistema. Si la moda dice que hay que vestirse así, allá va. ¿Para dónde va Vicente? Si la televisión dice que hay crisis, que las cosas están empeorando, ellos también dicen que hay crisis y que las cosas están empeorando. Toca al que está a tu lado y dile: hoy vamos a reprender a Euroclidón. ¿Sí puede decir ese nombre? Dígale, vamos a reprender a Euroclidón hoy. Vamos, ¿por qué versículo ahora? Vamos al 16, ¿verdad? Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Para los que no recuerdan o no saben, el esquife era un botecito que llevaban esas embarcaciones para el caso de naufragar. Se iban ahí y servía para escapar. Ellos medio pudieron rescatar eso. ¿Ok? 17. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la Sirte, es decir, arena, una montaña de arena que había, ese es el Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Ahí sí se perdieron totalmente. 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, es decir, a botar provisiones, a poner la nave más ligera. 19. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, la provisión, la mercancía. Es decir, empezaron a perder todo. ¿Recuerda cómo inició la lectura? Un viento favorable. Aparentemente todo iba bien y miren qué terminó. Y así nos pasa, hay cosas que empiezan bien pero terminan mal. Y esta enseñanza nos va a mostrar el por qué las cosas nos van mal cuando empezaron bien. ¿Ok? ¿Por dónde vamos? 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, imagínense, oscuridad total en medio del mar y viento, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido sin esperanza. Por alguna situación, por algún diagnóstico médico, por alguna crisis familiar, matrimonial, por algún problema financiero. Decimos como aquel que dijo: ¿para dónde va usted? Y va. ¿Sí recuerda esa historia que les he contado, verdad? Para los que no la saben, un hombre le tocaba cruzar por un lugar donde sabía que todo el que iba lo mataban. Había un grupo armado alzado en armas que todo el que iba por ahí, si no era autorizado por ellos, lo mataban. Él oró, le rogó a Dios para que no estuviera esa gente ahí el día que él iba a cruzar. Y cuando iba pasando, adivine quién le salió al encuentro. Y le preguntaron: ¿usted cómo se llama? Él dijo: me llamaba. ¿Para dónde va? Iba. ¿De dónde viene? Venía.
¿Sabe qué sucedió? Le dijeron, este está loco, déjenlo que se vaya. Y se fue. A veces hay que tirárselas de loco. Usted sabe que el rey David también en una oportunidad se la tiró de loco. Porque lo iban a matar, estando en tierra de los filisteos. El rey Saúl lo andaba buscando para matarlo y se fue a refugiar en el campo de los enemigos. Recuerde que David mató a un gigante llamado Goliat. Y ahí estuvo mucho tiempo hasta que lo reconocieron. ¡Ey, este es el que mató al gigante Goliat! Se lo llevaron al rey y David se las tiró de loco. Empezó a escribir en las paredes, dejaba correr saliva por su barba. Y el rey dijo, no, tengo bastante loco en mi reino, echen ese de aquí. Toca al que está todo y a veces hay que tirárselas de loco. ¿De loco? ¿Cómo así? No es que no vas a pagar las deudas. Al pastor dijo que me las tirara de loco, así que no voy a pagar. No. Cuando te digo de loco, te estoy diciendo que dependas de Dios. Que no te martirices tú la cabeza que vas a hacer. Pero hemos llegado a este extremo, hermano. Mire, para ponerte en contexto de la historia que acabo de leer, esta historia empieza en el capítulo 26. En estos días estábamos contentos porque hubo un hermano que por primera vez leyó un capítulo completo aquí. Nunca en su vida había leído un capítulo completo de la Biblia. Así que lo voy a poner a que cuando usted llegue a casa se lea el capítulo 26, el capítulo 27 y el capítulo 28, que es el final de la historia. Hoy leímos parte del capítulo 27, pero la historia empieza en el capítulo 26 con el apóstol Pablo. Todo lo que aquí se habla es del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue acosado por los judíos porque donde Pablo llegaba, alborotaba. Y es que así es que tiene que ser un cristiano, hermano. Donde usted llegue, usted tiene que alborotar el ambiente. ¿Cómo así? Que cuando la gente te vea y sepa que tú eres cristiano, dice, hagamos silencio, que ahí viene el evangélico. O sea, dejan de hablar de vulgaridades, dejan de hablar de pecado, porque sabe que usted va a confrontar. Pero no sea de esos evangélicos que donde llega te metes en el tema y te olvidas que eres cristiano. Pablo donde llegaba empezaba a predicar. Donde llegaba empezaba a dar el mensaje. Y entonces se enfrentaba primero a los judíos, a los de él, de su nación. Y como los judíos no aceptaban a Cristo, lo echaban. Y entonces se iba para los gentiles y allá convertía a algunos y otros se iban en contra de él. Entonces Pablo era tenido como un alborotador, como alguien que era un hereje porque predicaba lo que iba en contra de la tradición. Y precisamente eso es el verdadero evangelio de Jesucristo. Por eso es que hay gente, con el respeto, que dice que es católico, apostólico, romano. Entonces cuando usted les muestra la verdad bíblica se enojan y se molestan. Cuando les hablamos de que no hay que adorar imágenes, que no hay que venerar ni adorar a María, entonces se enojan. Hay que respetarla, hay que admirarla, hay que imitarla, pero no venerarla, ni adorarla, ni honrarla, ni prenderle vela. Como hicieron algunos por ahí ahora el 7 para amanecer 8, prendiendo velitas para la asunción de María y no sé qué cosa. Eso no es bíblico, hermano. Entonces cuando nosotros confrontamos a la gente con la verdad de la palabra, se enojan, se molestan. Y entonces nos tratan de herejes, nos tratan de pecadores. Pero nosotros lo que predicamos es la verdad bíblica. Dios no necesita que usted y yo le prendamos vela, porque Él es la luz del mundo. Nosotros somos los que necesitamos que Él nos alumbre a nosotros. Y eso era lo que hacía Pablo. Entonces se revolucionó, lo agarraron los judíos, lo agarraron los fariseos y lo llevaron al tribunal en el lugar donde se encontraba, en Cesarea de Filipo. Se lo llevaron a Festo y Festo lo llevó donde el rey Agripa. Lo metieron en un juicio al apóstol Pablo, bendito Dios. Y Pablo le dijo, bueno, para los que piensan que el pastor Jonathan predica largo, Pablo predicaba más largo todavía. Pablo predicaba largo. Pablo le dice al rey Agripa, bueno, espero que no te molestes, déjame hablar. Y Pablo comenzó a narrar su conversión. Pablo comenzó a hablar de quién era él. Usted sabe que Pablo era un fariseo, hijo de fariseo, criado a los pies del fariseo más sabio de aquel tiempo, llamado Gamaliel.
Era un honor, un orgullo decir yo fui adiestrado a los pies de Gamaliel. Y Pablo le dice, mira, Agripa, rey Agripa, y todos los que me están escuchando, les decía, yo fui perseguidor de la iglesia. Yo pedía permiso para arrastrarlos y encarcelarlos. Yo era un hombre perseguidor hasta el día que se me apareció el Cristo al que yo perseguía. Y una luz más grande que el sol a mediodía me tumbó a tierra, me encegueció y me habló y me dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y esa luz y esa voz que oí que me habló en hebreo, dijo Pablo, me hizo cambiar la identidad, me hizo entender que el camino que yo llevaba no era el correcto. Y eso es lo que hace el verdadero evangelio. El evangelio llega a nuestra vida, nos alumbra, nos da luz y nos hace entender que no era como nosotros creíamos, que no era como la religión ni la tradición nos enseñó, sino como la palabra de Dios nos enseña. Wow, si vas a alabar a Dios, alábalo. Si vas a aplaudir a Dios, apláudelo. Porque es que todavía hay gente que dice, no, ahora eres un traidor. Toda la vida católica eres evangélico. Y así nos tildan. No, es que hemos entendido, hermano, la verdad del evangelio. Y Pablo cambió su mentalidad y el Pablo empieza a decirle y sigue diciéndole, mira, rey Agripa y los que me escuchan, ahora yo soy predicador de lo que perseguía, ahora me persiguen a mí, ahora me han encarcelado por predicar, pero Pablo les dice, yo no me avergüenzo del evangelio, yo seguiré predicando a una costa de mi vida, y estos lo que están haciendo aquí es acusarme y condenarme. Y Pablo da su predicación, su exhortación, su defensa. Y entonces el rey Agripa dice, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano como tú. Qué hermoso, ¿verdad? El rey Agripa le dice, no veo culpa para condenarte ni para matarte. Tú eres inocente, tú no estás haciendo nada. Pero como tú apelaste a ir a Roma al emperador César, por eso no te puedo dejar libre. Porque Pablo era ciudadano romano, era judío, pero había adquirido la ciudadanía romana por su papá. Y entonces, para que no lo juzgaran los judíos, porque los judíos querían matarlo, así como hicieron con Cristo, que no le dieron un buen juicio ni nada, querían hacerlo con el apóstol Pablo. Y Pablo le dijo, yo soy ciudadano romano, y a mí me juzgan en Roma, y que sea el emperador César el que me juzgue. Entonces por eso el rey Agripa de ahí de Cesarea de Filipo le dijo, yo no te puedo dejar libre aunque no vea culpa en ti, porque tú mismo apelaste a ir donde César. Ahora, qué importante esto, y aquí viene la enseñanza de la historia que acabamos de leer. En este naufragio, lo primero que debemos aprender es que nunca debemos desechar la voz de Dios. Nunca deseches la voz de Dios. ¿Sabe por qué le digo esto? Le repito, usted le hace los dos capítulos, los 3, 26, 27 y 28 para que conozca la historia. Cuando se iban a embarcar, que hubo ese viento, el primer versículo que leímos, que hubo ese viento favorable que todos dijeron, vamos. Antes de ese viento, ya Pablo les había dicho al capitán de la nave, al centurión romano que lo custodiaba a él, porque Pablo iba como prisionero a Roma. Recuerde que les dije, el rey Agripa no lo pudo dejar ir libre porque el mismo Pablo apeló. Entonces como prisionero fue llevado en una embarcación hacia Roma y con él iban varios presos e iban soldados, e iba un centurión que era el encargado de una centuria de 100 soldados, era el que lo custodiaba. Pablo le dijo al centurión, Pablo le dijo al capitán de la nave, le dijo, mire, no partamos de aquí porque va a haber tormenta, se va a destruir el barco y vamos a perder todo. Esa es la voz de Dios a través de Pablo. Pero ¿sabe qué? El centurión romano consultó al capitán de la nave, un hombre experto en navegación, un hombre que conocía los vientos, había navegado mucho y seguramente había atravesado tormenta. Y el capitán de la nave le dijo, no, vamos, no va a haber problema, este no sabe de navegación, yo sí sé de navegación. Y el centurión romano terminó escuchando la voz del que sabía de mares y no la voz de Dios. No sé si me estoy haciendo entender.
Hermano, tenga cuidado con qué voces tú escuchas. Número uno, no siempre la voz del pueblo es la voz de Dios. ¿Escuchó? No siempre la voz del pueblo, de la mayoría, es la voz de Dios. Y eso queda demostrado en la Biblia. Cuando Israel, después de unos años de haber entrado a la tierra prometida, le dijeron al profeta Samuel: queremos un rey. Queremos ser igual a las otras naciones, un rey que entre y salga a la batalla con nosotros. Entonces Samuel le dolió y Dios le dijo: tranquilo, Samuel, no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que yo no sea su rey. Y entonces les colocó el primer rey llamado Saúl. Tenga cuidado, hermano, porque no siempre la multitud, la mayoría tiene la razón. No siempre el intelectual, el docto, el que ha tenido experiencias pasadas, tiene la razón. Por eso nosotros en la vida cristiana hemos entendido que el único que conoce el pasado, el presente y el futuro nuestro es Jehová de los ejércitos. Él ve más allá de lo que nosotros vemos. Si no, pregúntele a algunos familiares suyos, mujeres, hombres, que se metieron y hoy están con hogares deshechos, destrozados, porque no escucharon consejo a tiempo. Ay, es que yo lo veo que es una buena persona, se viste bien, no pone problemas y se mete, pero luego saca las uñas y vienen los ayayá y los mamita mía. Y entonces donde viene: si yo hubiese sabido esto, si yo hubiese sabido. Hermano, para eso está la voz de Dios. Para eso es importante leer la Biblia. Para eso es importante venir a los cultos, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Mire toda la tragedia que se hubiesen evitado si hubiesen escuchado la voz del apóstol Pablo, que fue direccionada por Dios. Lo vamos a ver más adelante. Prefirieron escuchar a los expertos, hermano. Prefirieron escuchar al que sabía y desechar la voz de Dios. Toca a alguien, por favor, que esté a tu lado y dile: no deseches la voz de Dios. Y siempre lo he dicho, amados hermanos, jóvenes, adolescentes, la mejor voz que puedes escuchar después de la de Dios es la de tus padres. Porque tus papás siempre van a querer lo mejor para ti. Y hay muchos jóvenes que prefieren escuchar la voz de los amigos y amigas, del novio, de la novia, que la voz de sus padres. Y por eso hoy están llenos de fracasos. A su nombre. Yo no sé, yo los veo muy calladitos hoy. Estoy asustado. ¿O será que el ayuno los tiene con hambre? Segunda enseñanza que extraigo de esta historia: no te dejes, robar la paz ni el buen ánimo. No te dejes robar la paz ni el buen ánimo. Mire, es normal y natural los problemas y las dificultades. Eso hace parte de la esencia de la vida. Seas cristiano evangélico, católico, mormón, testigo de Jehová, adventista o ateo o lo que seas, siempre va a haber dificultades. Amén. Para que usted no piense y no sea de la concepción de bares de sufrir. El camino de la rosa y los 12 apóstoles y bares de sufrir. Hermano, Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Todos tenemos problemas. Y los problemas vienen por dos razones. Escúchame. Una, por nuestras malas decisiones, por nuestras equivocaciones, por no pensar ni analizar a tiempo, vienen los problemas. Hay gente que se mete en deuda creyendo que va a poder suplirla y después queda. Hay gente que se mete en enamoramiento con otro y después queda mal. En fin, puedo seguirte hablando de eso. Entonces hay problemas y hay dificultades que vienen a nuestra vida, seamos de cualquier doctrina o creencia cristiana o no, porque nosotros mismos no las buscamos. Pero la segunda es porque cuando venimos a Cristo,
y tenemos el entendimiento bíblico, sabemos que hay un enemigo que quiere destruir al ser humano. Y se llama Satanás. Y ese es el que te incita a tomar decisiones equivocadas y apresuradas. Ese es el que te incita a ver lo que él quiere que tú veas. Que fue lo que le mostró a Eva. ¿Cuánto tiempo tenía Eva de estar viendo el árbol en el huerto del Edén? Mucho tiempo. Y Eva había respetado la orden de Dios: no coman de eso. Pero hasta cuando Satanás le dijo: no vas a morir, lo que Dios dijo es mentira. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que comas del fruto prohibido, tus ojos se te van a abrir, serás como Dios y conocerás el bien y el mal. Y allí dice la Biblia que vio Eva que el árbol, el fruto, era bueno y agradable para comer. Porque el diablo es experto en mostrarte panoramas para que tú creas que estás haciendo lo correcto. Así que tenga cuidado, hermano. Estas dos razones nos llevan a tener dificultades. Y siempre vamos a tener problemas. Y lo que Satanás busca es robarnos la paz, el gozo y la fe. Esa es la razón de los problemas. En estos días en los ayunos les decía a los que vinieron: mire, Satanás sabe que usted y yo nunca nos vamos a apartar de Jesucristo. Bueno, por lo menos los 10 que dijeron amén y yo, nunca nos vamos a apartar. Voy a repetirlo por si era que estaba dormido y ya se despertó. Satanás sabe que usted y yo nunca nos vamos a apartar de Cristo. Eso él lo sabe. ¿Por qué, pastor? Porque a mí la Biblia me enseña dos cosas: que cuando yo vengo a Cristo, la sangre de Cristo me limpia. O sea que Satanás ve la sangre de Cristo en la vida de los verdaderos cristianos. Número dos, la Biblia dice que desde el día en que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo. Satanás ve el sello de propiedad en nosotros. Satanás sabe que usted y yo nunca vamos a apartarnos del Señor, pero él sí trata de desanimarnos, de entristecernos, de preocuparnos, de afanarnos, de angustiarnos, de enfermarnos, para bajar nuestro nivel espiritual. Y esa es la razón, y el cristiano debe entender eso, hermano. Por eso usted no se deje llevar por los problemas. Sí, hay problemas. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero también dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Jesús dijo en Juan 10:10: el ladrón, Satanás, no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La palabra de Dios nos da promesas de victoria. Alaba a Dios y dale gloria. La Biblia nos da esperanza para cada situación. Ayer lo decía en la prédica: para cada aflicción que usted tenga hay una promesa bíblica. Pero la aflicción a veces nos hace olvidar de lo que Dios nos ha prometido. Por eso hoy, lo segundo de lo que te estoy hablando es que no te dejes robar la paz ni el buen ánimo. La palabra de Dios dice: por nada estéis afanosos. Pastor, pero es que es difícil y Dios no me ha dado el milagro. Examina en qué está fallándole a Dios. Voy a decir algo que nadie va a decir amén. Ahora verá. Si tú tienes problemas financieros, examina por qué tienes problemas financieros. ¿Sabe por qué? Porque tal vez no estás diezmando. Sí, veo que no escuché amén. Yo sabía que no iba a escuchar amén. Y el diablo anda hablando por las redes sociales en contra del diezmo. El diablo anda, y la gente prefiere creerle al diablo que a la palabra de Dios. Que eso pasó de moda, que eso era para el pueblo judío, que eso era una ley, que era en especie, y una cantidad de barbaridades que al que no le cree a Dios y no le gusta diezmar, entonces le cree a esas cosas. Y resulta que el diezmo, Rafaela, es como una cuenta bancaria. Si usted no tiene cuenta bancaria, ¿qué va a hacer en un banco? Aquí vengo a retirar. ¿Qué vas a retirar? 20 millones de pesos. Wow. Deme el número de la cuenta. No, yo no tengo cuenta. ¿Cómo tú levantas a Dios las manos para que Dios te provea? No, pastor, pero
Mi marido y mi mujer sí diezma, yo no. El devorador se mete. Y lo importante es que Dios siempre está proveyendo de un lado del que Él es fiel. Pero así como provee, el otro le mete al devorador. Déjeme y tomo agua, hermano, que su silencio, el que esté dormido diga gloria a Dios, diga aleluya, diga algo. Búscame el versículo 20. Ellos pensaron que era el fin. La última parte dice, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Sabe quién está escribiendo eso? ¿Quién recuerda quién es el escritor de Hechos de los Apóstoles? Lucas. Lucas es el que escribe Hechos de los Apóstoles, está escribiendo de Pablo. Y el mismo escritor dice, ya habíamos. Un hombre que andaba detrás de Pablo. Porque es que así hay gente, hermano, que lee la Biblia, oye la palabra, aún la predica, pero no la cree. Qué fácil es hablarles a otros de fe, pero cuando yo tengo el problema, ahí es donde se demuestra lo que soy. Dios mío, el pastor hoy vino, esos ayunos lo tienen el machete bien afilado. No te dejes robar el gozo, lo que estás pasando. ¿Por qué te estoy diciendo esto, amado hermano? Escúchame. A pesar de tu desobediencia, a pesar de que no escuchaste la voz de Dios, Dios tiene amor y misericordia de ti. A pesar de que el problema que estás atravesando sea por tu cabeza loca y dura, Dios tiene amor y misericordia. Y por eso te trajo para que escucharas esto. Porque Él hoy te dice, ten ánimo, ten ánimo. Esta tormenta, y búscame el versículo 22, esta tormenta se levantó porque no oyeron la voz de Dios, se la buscaron ellos mismos. Pero a pesar de eso, el apóstol Pablo les dice, ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la de la nave. Wow. A pesar de que no escucharon a Dios, Dios tiene misericordia y le dice, tranquilo, no se asusten, solo la nave se va a destrozar. ¿Y por qué cree que la nave se destrozó? ¿Por qué Dios no salvó la nave? Por el cabecidura del capitán. Yo soy un experto, yo sé, yo conozco. Yo no he visto esas películas. Para sentir el viento. Por eso le destruyó la nave. Pero Dios le dijo, tranquilo, Dios no va a matar a nadie. Versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. O sea, ya ha habido una palabra. Un ángel es un mensajero. Se le apareció a Pablo y le dijo, se va a perder la nave, pero no va a haber pérdida humana. No importa lo que estés atravesando, no importa que sea tu culpa por el resultado de no escuchar a Dios, Dios te dice hoy, ten ánimo. Y Dios quiere que usted y yo a partir de hoy seamos la voz de ánimo para la humanidad. Démosle esperanza a la gente. Por favor, usted no sea de los que va a la tienda a comprar el kilito de arroz o la medio kilo, la libra, y le hayan subido 500 pesos. Y usted no sea de los que diga, ¿y a dónde iremos a parar? Y todo el mundo hablando mal. Y esto va a ciber, y el cristiano también. No. Usted háblele de que hay esperanza en Dios. Que Dios tiene el poder, porque a mí la Biblia me lo enseña. Dios tiene el poder para multiplicarte ese kilo de arroz hasta que venga la provisión nueva. Wow, 4 lo creyeron. Si no, pregúntele a la viuda de Sarepta de Sidón, que Dios le multiplicó la harina y el aceite. En segundo libro de Reyes, le multiplicó la harina y el aceite hasta que Jehová hizo llover otra vez sobre la tierra. Entonces, tenga eso claro, sea la voz de ánimo. Número 3, tercero, que aprendo en esta historia, es importante cumplir y estar en el propósito de Dios. ¿Escuchó? Es importante cumplir y estar en el propósito de Dios. ¿Sabe por qué?
porque eso te va a dar seguridad de victoria y de vida. Yo aprendí hace muchos años y se los he dicho, el hombre y la mujer de Dios es inmortal hasta que no se cumpla el propósito de Dios sobre la tierra en esa vida. Si tú crees que tú eres propósito de Dios, ten vigente esta promesa. Tú no vas a morir y te pueden meter en el lugar más peligroso. Puedes tener la enfermedad diagnosticada más grave, pero si hay un propósito de Dios contigo, tú no vas a morir allí. Wow. Somos inmortales hasta que no cumplamos el propósito de Dios. Si mi propósito en Dios era hasta hoy, hoy me muero. ¿Y qué voy a hacer yo? No va a haber médico que me sane, no va a haber medicamento. Pero aunque el médico diga tal enfermedad, pero Dios todavía tiene muchos años para mi vida, yo seguiré avanzando. Y te lo está diciendo alguien que ha estado 2 veces en accidente de tránsito al borde de la muerte. Alguien que estuvo en el 2020 con isquemia cerebral. Esa noche los médicos esperaban que me diera un paro cardiorrespiratorio y me muriera. 2020, pero aquí estoy. ¿Por qué? Porque entendí que soy inmortal hasta que no cumpla el propósito de Dios. Y quién sabe de cuántas cosas Dios no nos ha librado y usted y yo ni nos damos cuenta. ¿Quién sabe cuántas veces el diablo ha querido matarte? Ay, pastor, me accidenté y una pierna me la partí. ¿Por qué Dios lo permitió? Dale gracias a Dios, porque el diablo no te quería partir la pierna. El diablo quería matarte, pero Dios dijo, todavía no toques su vida, porque tengo planes y propósitos con él. Aquí hay gente aquí y de pronto alguien me está viendo, pero hablo de los que están aquí. Y no me pregunte quién, yo sé quiénes son. Porque me lo han contado ellos mismos o por revelación del Espíritu. Aquí hay gente que ha querido suicidarse y ha tomado hasta veneno y cosas malas para quitarse la vida. Pero ¿sabe por qué no se murió? Porque Dios tiene un propósito contigo. Pero hoy esta palabra recíbela no para vivir como a ti te dé la gana. Porque si tú no cumples el propósito de Dios, estás fuera de la cobertura de Dios. Y ahí sí el diablo te va a dar duro. Y el diablo ataca fuerte, hermano. Y sabe que Dios, para meterte en su propósito, puede utilizar la muerte de un ser querido tuyo. Vuelvo a decir esto. Ayer mi esposa lo dijo. Dios hace Jesús de muchas maneras para atraernos y meternos en su propósito. Lo he dicho otras veces, mi esposa lo dijo ayer. En la iglesia del Edén de Olaya hay una hermana que es muy fiel. Bueno, ahora no tanto porque está enfermita. Y la verdad es que ella me dicen que va los domingos. Como yo los domingos no voy a Olaya. Un día culto de primicia, el año antes pasado, la hermanita le fue a pedir al marido para llevar la primicia. Pero como ella sabe que él no gustaba de pastor ni de iglesia, no le dijo primicia. Le dijo, dame para llevar una ofrendita para la iglesia. El hombre le habían pagado. Tenía no sé cuánto en el bolsillo. Bendito Dios. Y él le dijo, ¿tú crees que yo te voy a dar plata para que le lleves al pastor allá para que esté comiendo el sabroso? Yo no te voy a dar nada. Y no le dio nada. Y se fue a beber, a gastarse la plata en ron. Porque hay gente que no le da a Dios, pero sí le da al de la esquina, al cantinero. Le molesta porque el pastor de pronto tiene un carro, pero no le molesta porque el de la cantina tiene una mansión y tiene una camioneta. Él se fue a beber y dice que en un momento se paró y fue al baño y cuando regresó se dio cuenta que le habían sacado la plata, no sabe ni cómo. Se quedó sin dinero. Él reaccionó y entendió que fue por haber negado la ofrenda para Dios. Al culto siguiente estaba metido en la iglesia. Le estoy hablando hace 2 años, un hombre fiel a todos los cultos y ahora es servidor, Arsenio. Es el que está en la puerta allá en la iglesia. Es el primero que llega a los cultos. Entonces Dios a veces permite pérdidas de empleo, de familia, ruptura de relaciones que tú creías que estaban bien, pero es para Dios atraerte. Siempre he dicho que solamente entre el 10 y el 15% de la gente que estamos en los templos evangélicos
es porque hemos nacido o crecido en el Evangelio. Pero más del 80% han venido a Cristo por una necesidad. Entonces, como Dios sabe que la única manera de que tú te metas en el propósito de Él es metiéndote unos cocotazos. ¿Cuántos quieren cocotazos de Dios? La Biblia dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Cuidado con aquellos que están apartados o piensan apartarse, hermano. Porque Dios, y es fuerte lo que voy a decir, Dios para atraerte puede quitarte lo que más amas. Porque Dios quiere que lo amemos a Él por encima de todo. Wow, dale un aplauso a Dios, que yo estoy asustado. Entonces te estoy hablando del tercer punto. Cuando hay propósito, cuando estás metido en el propósito de Dios, somos inmortales. Nada podrá matarte ni destruirte. Por eso hoy Dios nos está exhortando, incitando, motivando a que volvamos al propósito. Pastor, ¿cómo así? Que venga a los cultos. No solo que vengas a los cultos, sino que identifiques cuál es tu llamado para que le sirvas a Dios. Porque hay gente que es fiel a todos los cultos, pero no está sirviéndole a Dios. No hubo amén. ¿Dónde está Abraham? Paséate por ahí para ver quién se está durmiendo. A ver, porque si es que todo el mundo está durmiendo y yo no me doy cuenta. Por lo menos los que están viendo a través de las redes sociales, pongan ahí amén, aleluya, para yo animarme aunque no lo vea. Porque hay gente que viene a los cultos pero no le sirve a Dios. Hay gente que viene a la iglesia pero no está haciendo nada para Dios, no evangeliza, no predica. No te estoy diciendo que todos son llamados para ser predicadores o pastores o cantantes o adoradores. Si algo yo quería era ser cantante, aunque canto bien pero se me oye mal. Yo no he sido llamado para ser cantante, mi propósito es este. Y como les he dicho tantas veces, hermano, a mí me han ofrecido para pastorear iglesias en Chile, en Argentina, en Cali, en Bogotá, en Estados Unidos, en plena cuarentena. Me mandaron a buscar para pastorear, pero yo sé que Dios no me llamó a pastorear allá, sino aquí. Y aunque me ha costado con algunos de ustedes, pero lo importante es que sé que estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. Y eso es lo que usted tiene que buscar, identificar qué es lo que Dios quiere contigo. ¿Por qué te estoy hablando de esto? De que eres inmortal. Pablo, mire la seguridad que tenía, versículo 24, donde estamos en la historia. Pon el 23 para tomarlo. Dice Pablo: porque esta noche ha estado conmigo, ¿quién? El ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, 24. Diciendo: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Mire la palabra que le da el ángel. Pablo, no mires los vientos, no mires el huracán, no mires que la nave se está hundiendo, no mires eso, porque yo tengo un plan contigo. Yo te voy a llevar a Roma y a César. No vas a morir aquí en este lugar. Hoy Dios te está diciendo eso. Déjate de estar mirando tu aflicción, tu problema, tu dificultad. Déjaselo a Dios y avanza en el Señor. He aquí, Dios te ha concedido, y mire qué hermoso, todos los que navegan contigo. Es decir, Pablo, por ti, todos los que están alrededor tuyo se van a salvar. Ni uno solo va a morir. Y ayer la pastora lo decía en el avión, ¿verdad? Narraba cuando ella venía de República Dominicana para acá. Venían unos evangélicos ahí también predicando y hablando. Y la que más predicaba, como que era primera vez que viajaba, cuando venía en el avión, que el avión agarró un vacío. Usted sabe que hay unos vacíos bien fuertes en el aire. Y luego entró en una nube y hubo turbulencia. Y la que más predicaba se paró asustada. ¡Ay, Dios mío, ayúdanos! Mi esposa le dijo: ¿usted qué va a hacer a Colombia? Voy a predicar. Entonces no tengas temor, porque si fue Dios el que te mandó a predicar a Colombia, este avión no se va a caer. Quédate tranquila. Y eso es lo que nos hace falta, hermano. Esto que está pasando, tu turbulencia, el huracán, el problema que estás sufriendo y padeciendo, no va a acabar contigo, porque Dios te va a bendecir a ti y por medio tuyo va a cuidar a los que están al lado tuyo. Versículo 25. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios,
que será así como me ha dicho. Levanta tus manos. Hoy te quiero decir que por amor a ti, todos los que están alrededor tuyo, Dios te los entrega. Toda tu familia será salva. Dios te lo entrega. Pero el primero que tienes que entender el propósito de Dios eres tú. Dale un aplauso al Rey de Gloria. Cuarto y último punto, o lo que observo aquí, es que en todo Dios tiene propósitos. En todo. Dios nunca te va a enviar males para dañarte y destruirte. Lo que Dios permite es para restaurarte, para salvarte y para bendecirte. Eso es lo que espiritualmente conocemos como procesos. Y hay gente que no entiende los procesos de Dios. Y por eso se mantiene como corcho en remolino. Esos son dichos de mi papá. De pronto estos muchachitos no entienden eso. Corcho en remolino, dando vuelta. Y salen de un problema y le viene otro. Y no aprenden. Ahora sí, Señor, te voy a servir. Y empiezan con una furia después que Dios los saca del problema. Y viene otro problema y se desinfla. Y eso se llama inmadurez espiritual. Dios permite las pruebas, las crisis, las dificultades para formarte y para madurarte. Pero hay una cantidad de gente que ellos se creen maduros, pero sus actos muestran la inmadurez. Ay, Padre amado. Ya yo estoy bien formado. Y por eso es que hay muchos pastores que cualquier dificultad, tentación o prueba los aparta del ministerio y caen en pecado. Porque creen que porque predican, que porque creen que los profetizaron, ya ellos pueden salir. No, no, no. Dios va formando. Dios escogió a José para que fuera gobernador de toda la tierra de Egipto a los 17 años. Pero solo a los 31 años fue mandado a llamar delante del rey. ¿Cuántos años pasaron? Empieza a sacar cuenta. Eso se llama proceso. Y en esos 14 años, ¿qué le pasó a José? Lo aborrecieron sus hermanos. Lo echaron en una cisterna. Quisieron matarlo sus propios hermanos. Porque alguien se lo impidió entre los hermanos. Entonces lo vendieron como esclavo a una tierra lejana en Egipto. De ser el hijo favorito de papá y mamá, tener túnica de colores, ser el especial, terminó siendo un esclavo varios años. Allá la esposa de su amo se enamoró de él, quiso violarlo sexualmente, él no accedió y lo metieron en la cárcel acusado de violador sexual. Proceso, pero dice la Biblia, mas Jehová estaba con José en cada proceso. Así que lo que te está pasando, entiende, es un propósito de Dios para Él formarte, madurarte y para que puedas cumplir la visión de Dios. Wow. Cuando tú entiendes esto, tú dejas de quejarte. Mire, cuando somos inmaduros espiritualmente y viene una dificultad, lo primero que pensamos es ¿por qué Dios permite esto? Señor, pero si yo diezmo, yo ofrendo, yo predico, yo voy a esto y hago, ¿por qué, Señor? Eso se llama inmadurez. El que es maduro espiritualmente, cuando viene la dificultad, él dice, Señor, tengo una gran oportunidad para ver tu gloria y para testificar. Muéstrame qué es lo que me quieres enseñar a través de esto, porque ese es el propósito de Dios. En las crisis lo que Dios quiere es formarte y madurarte, pero tampoco te olvides de la guerra espiritual. Esta guerra espiritual es diaria. El diablo busca la manera de desanimarte, como te decía, de entristecerte, de preocuparte, de apartarte del evangelio, de que no vengas a los cultos, de que no ores, de que no ayunes, de que no le sirvas a Dios. El diablo eso es lo que busca. Esa es la guerra espiritual del cristiano. Desde el momento en que usted abre los ojos, empieza tu guerra diaria. Y eso que no sabemos lo que pasó en la noche. Les he contado el testimonio de un satanista convertido a Cristo. Satanista de verdad, no esos brujos de barrio, leedor de cartas y de tabaco y de echar suerte, no. Un satanista de los bravos en Medellín fue comisionado por unos demonios
con un grupo de satanistas para que fueran y destruyeran una familia cristiana. Porque la familia cristiana le era obstáculo al diablo en esa zona, porque era una familia que oraba y ayunaba como las familias del Edén. Oraban y ayunaban. Entonces, cuando usted vea que se le muda un brujo al lado, usted no se asuste, métale oración y ayuno para que vea que el que se tiene que ir es él, porque no le va a resultar nada de lo que haga. Por eso es que ellos son enemigos nuestros, nosotros somos enemigos de lo que ellos hacen. Fueron comisionados varios brujos satanistas y en proyección astral sacaron su cuerpo, su alma, perdón, del cuerpo, y fueron volando. Cuando llegaron a la casa de la familia cristiana, dice que encontraron la casa rodeada por unos ángeles. Vente por acá. ¿Y ese reloj? Está estrenando relojes. Por eso que ve, para que se lo vean, poner la mano ahí. Encontraron la casa rodeada de ángeles, como eslabones, así, agarrado uno del otro. No, póngase como hombre. Agarrado el uno del otro ahí. Y dice que los satanistas, gracias, comenzaron a rodear la casa y no tenían por dónde entrar, porque los ángeles de Dios estaban protegiendo la casa. Y entonces trataron de penetrar, pero rebotaban. Se levantaron y entre más se levantaban, más altos se hacían los ángeles. Tuvieron que irse. ¿Sabe lo que escribe el satanista convertido ahora? Él dice: estoy seguro que esa familia nunca supo la guerra que se vivió fuera de su casa. Esa es la que no sabemos. Ahora las que sabemos, hermano, libramos batalla y todo lo que pasa es porque el diablo quiere desanimarte. Esta tormenta que se levantó fue por desobediencia, y cuando el diablo ve que alguien se aparta de Dios, desobedece a Dios, el diablo viene con todo. Y por eso el viento del que te hablé, que se me olvidó el nombre, te lo voy a decir, Euroclidón. El diablo sopló los 4 vientos. Jesús, tú has estado en alta mar, ¿verdad? Sí has tenido ese tipo de experiencias así. Así que tú entiendes, y todos los que han navegado. Entonces, por eso es que hay cristianos que a veces, hermano, ay, por acá y por ahí no salgo de una, cuando viene otra. Es Euroclidón que está metiéndose. El diablo siempre va a querer destruirte, pero donde hay un propósito de Dios, Dios lo va a llevar a cabo. Y si Dios te permitió atravesar esa dificultad, es porque algo va a hacer. Concluyo, y esto que voy a narrar pasa en el capítulo siguiente, 28. La nave se rompió toda, se hizo nada. Entonces el capitán le dijo a todos que tomaran tablas. Los que sabían nadar, nadaran. Llegaron a una isla llamada Malta. Los soldados que estaban custodiando a los presos quisieron matar a los presos antes de zarpar, antes de tirarse a la isla, porque ellos tenían la responsabilidad. Ellos decían: se nos escapa alguno de estos presos y entonces vamos a tener problemas. Pero el centurión, que ya conocía a Pablo, por salvar a Pablo dijo: no, ellos no se van a escapar. Y todos nadaron hasta la isla llamada Malta. Allí los recibieron los nativos con mucha amabilidad, y como hacía frío, les prendieron una hoguera. Bendito Dios. Y allí los calentaron, ninguno escapó, ninguno se murió, estuvieron allí. Y Pablo, como buen colaborador, como todo cristiano, que no llega simplemente a sentarse, empezó a buscar ramas para atizar el fuego, y cuando agarró las ramas venía una víbora que se le prendió en la mano. Mire todo lo que está pasando. Dios a veces permite duras situaciones, pero tiene un plan, tiene un propósito. Cuando los nativos vieron a esa víbora, y era de las que mataban enseguida, dijeron: este hombre es tan malvado que no lo mató el mar, pero ahora va a morir acá. Y todo el mundo esperando que Pablo muriera. Pablo se sacudió la víbora y cayó en el fuego, y Pablo no se murió.
se quedaron esperando la muerte de Pablo, así como Satanás se va a quedar esperando tu destrucción, porque hoy sacudimos la culebra, la serpiente, la víbora, y caerá en el fuego del Señor y saldremos en bien de este lugar. Entonces, cuando la gente vio que Pablo no se murió, se arrodillaron y dijeron: es un Dios. Y ahí Pablo se pone de pie y comienza a predicarles y hablarles, y le traen enfermos, y Dios empieza a sanar enfermos allí, en medio de una isla, en medio de una dificultad. Pablo estaba siendo instrumento en las manos de Dios, y aparece un hombre riquísimo de allí, de esa isla, bendito el Señor, que su papá tenía fiebre y disentería, estaba enfermo, estaba grave, y Pablo va allá y ora y les pone las manos, y el enfermo se levanta, y entonces a Pablo lo atienden como un rey ahí en esa isla. ¿Sabe cuánto tiempo duraron en la isla? 3 meses. Pablo estableció una iglesia allí. Después vino una nave, o más bien una nave que estaba allí invernando. Salieron y fueron directo a Roma. Ya no hubo más tormenta. Lo que el diablo quiso para mal, Dios lo convirtió en bendición. Lo que el diablo ha planeado contra ti, Dios lo va a convertir en bendición. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Padre, solo tú sabes cuántos están atravesando tormentas y pruebas y dificultades.